Buenos días. Hoy, 24 de marzo del 2020, vamos a realizar la segunda clase de Español 1. Una disculpa por los sonidos ambientales y la calidad del video de ayer y la de hoy. Poco a poco iremos mejorando. Antes de empezar, limpien bien su área de trabajo con agua y jabón, bien lavadas las manos, agua cada 30 minutos y recuerden conservar su sana distancia entre ustedes y los demás. Por favor, cuídense, nada les cuesta. Español 1, bloque 3, proyecto 11, diversidad lingüística y cultural de México. Como siempre, vamos a hacer la breve introducción. Recordemos lo realizado el día de ayer. Para eso, 4 preguntas detonantes, las cuales se escribirán en la libreta y se resolverán tomando fotografía y enviándola. Tomando nota, primera pregunta. ¿Qué entiendes cuando se pregunta qué es una lengua indígena? Segunda pregunta. ¿Cuál es el valor que tiene la costumbre en nuestros pueblos indígenas en la forma en que nos ve el mundo? Tercera pregunta. ¿Qué relación consideras que existe entre la lengua que se habla en un pueblo, su ubicación geográfica y las costumbres y cultura que debemos proteger y preservar? Unos minutitos para contestar. El tema del día de hoy, indigenismos y el uso cotidiano en el español. El propósito de la clase de hoy es reflexionar sobre la riqueza del contacto entre culturas, lenguas, así como las ventajas del multilingüismo en México y la importancia de hablar y escribir más de una lengua. Modos diferentes de construir significados y de nombrar objetos, personas, animales y acciones en algunas de las lenguas indígenas y en el español. Una lengua permite a los hablantes comunicarse dentro de su propia comunidad. Posee estructuras para transmitir lo que es relevante, adoptando características singulares que las hacen únicas y diferentes. En este caso, en particular en nuestro país, los hablantes de español interactúan con hablantes de diferentes lenguas indígenas. Cada una de esas lenguas aporta su propia visión del mundo. Es posible que en esta convivencia la comunicación no sea tan eficaz. Sin embargo, el conocimiento o las características de esas lenguas nos permiten comunicarnos mejor con ellos y enriquecer las distintas formas en que se tienen para entender y comprender el mundo. La mayoría de los indígenas tienen la riqueza de conocer más o menos 2 lenguas, la propia y el español. Recuerda, en la clase anterior vimos cómo se construyen algunas lenguas indígenas, las diferentes maneras en que se habla, por ejemplo, el tojojabal, la lengua que se habla en el estado de Chiapas, en donde gramaticalmente carece de objetos directos, por lo que es una lengua de sujetos. Es decir, todas las cosas se nombran y se consideran a los seres vivos como tales. Nos habla de un respeto que tienen sobre cada uno de las cosas que los rodean. Eso nos da una visión diferente del mundo. En otro caso, el idioma sexal se habla en el estado, que también se habla en el estado de Chiapas, tiene 25 palabras para un solo verbo. ¿Te acuerdas que hicimos el análisis de llevar en el hombro, llevar en la cabeza, llevar en los brazos, llevar en la palma de la mano? El verbo llevar tiene variaciones tanto en su estructura como en su forma de expresarse. Asimismo, el zapoteco, que se habla en el estado de Oaxaca, tiene formas diferentes para el pronombre nosotros, es decir, se dice tú y yo de una manera diferente a otro y yo. Y así mismo podemos darnos cuenta que en el español el orden normal de las palabras suele ser sujeto, verbo y posteriormente los objetos directos o indirectos. Pero si nos ponemos a hablar y analizar otros idiomas, por ejemplo el inglés, nos damos cuenta que las lenguas indígenas también son idiomas. La razón es simple. En inglés ponemos el objeto después de haber puesto el adjetivo.
Escribimos el verbo auxiliar antes cuando se trata de una pregunta. Hay alteraciones en las formas gramaticales. Sin embargo, la forma en que nuestros pueblos indígenas hablan suele llevarnos a burlas, a bromas, a formas diferentes de tratarlos. Saber una lengua implica comprender la cultura, en lo cual se basa una visión o una cosmovisión del mundo, y saber cómo se originó, la forma en que se encuentra la conceptualización de esas personas, el significado que le otorgan a cada elemento. El respeto y la aceptación de la diversidad multicultural es un reto, pero también una oportunidad para apropiarnos de elementos de los demás pueblos que conviven con nosotros. Las lenguas indígenas han aportado al español palabras e incluso se han vuelto universales. Palabras como chocolate, jitomate. Por eso, en este proyecto se te invita a darle el valor que tienen las lenguas indígenas, ya sea a nivel alimentación, ya sea a nivel animales, a nivel utensilios domésticos. Siempre nos damos cuenta que el español tiene presencia de pueblos indígenas. Espero vayan tomando nota de lo visto. Para eso estuvieron las diapositivas y pueden regresarlas si quieren después. Tus apuntes tienes registrado el himno nacional. Recuerda que fue una de nuestras tareas. El himno nacional en una lengua indígena. Ahora debes comparar y vincular los significados de algunas de las palabras que puedas identificar y realizar una lista de ellas, de lo que crees que tiene como significado. Por ejemplo, si identificas mexicanos y no se escribe igual, la anotas. Si identificas patria, la identificas y la traduces al español de acuerdo a cómo tú vayas interpretando el himno. Ese es una actividad, vas a tomarle una foto y la vas a enviar para ir formando tu carpeta de evidencias. Ha llegado el momento de revisar la tarea. Vamos a ver si hiciste bien tu trabajo y realizaste la investigación de manera adecuada. Checa si hiciste algo de lo que está mencionado a continuación o no lo hiciste. Siendo honesto para poder rectificar y poder hacer adecuadamente la investigación que presentarás como proyecto final. Primero, fíjate si mencionas de qué lengua vas a hablar. Después, ve si estableces qué es lo que quieres comunicar. ¿A quién se lo darás a conocer? ¿Cuál es tu intención o propósito? Es decir, ¿qué quieres o cómo quieres que reaccione tu lector? ¿Formulaste preguntas de investigación? ¿Revisaste mínimo 3 fuentes? ¿Hiciste tus fichas bibliográficas y de trabajo? Analiza bien, checa. Hemos hablado de cómo se hace una investigación. Y si no seguiste todos esos pasos, entonces de nada sirve que los hayas aprendido. Envíame un comentario de cuál fue tu resultado, cuántos de los puntos anteriores cubriste y cuáles te faltaron. Una foto, por favor. Vamos a repasar los pasos de la investigación para que ahora ya puedas hacerlo respecto a la lengua que vas a investigar, pero de manera adecuada. Paso número 1. Definir lo que se quiere investigar. Paso número 2. La elaboración del guión de investigación, es decir, las preguntas que vas a investigar. Paso 3. Buscar información en las diferentes fuentes. Mínimo 3. Paso 4. Seleccionar la información y clasificarla. Paso 5. Haces tu ficha bibliográfica y tu ficha de trabajo. Paso 6. Ves la utilidad de la información y sacas tu propia comprensión. Ahora bien, a partir de este momento vas a observar la diapositiva que tienes enfrente.
Ve las imágenes y escribe en tu libreta cómo se llama cada uno de los productos que puedas identificar. Unos minutos, tomas foto y me la envías. A continuación, vas a realizar la siguiente actividad. Vas a elaborar una lista de 15 palabras de términos que conozcas que sean de origen indígena. Por ejemplo, aguacate, jitomate, metate. ¿Sabías que esos términos son reconocidos como indigenismos? Los indigenismos se han incorporado al español y hoy en día los ocupamos como palabras cotidianas en nuestro idioma. ¿Te has dado cuenta que son palabras que manejamos constantemente en nuestro diario vivir? Pásame el guarache, ya me voy para mi jacal, dale duro al metate, etc. Con la información recibida hasta ahorita, tu tarea y las actividades realizadas hasta el momento, quiero que te concentres para responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Sabes realizar una investigación? ¿Por qué? Pregunta número 2. ¿Una lengua indígena se puede considerar un segundo idioma? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y tercera pregunta. ¿Sabías que el español se nutre de otras lenguas, como el inglés, el árabe, el italiano, etcétera? Igual que las lenguas indígenas, ¿crees que debemos brindarle importancia mayor a la palabra hot dog, baguette, espagueti, que a las mismas lenguas indígenas como comal, tamal, huitlacoche? ¿Por qué? La clase. ¿Sabías que México es un país que se encuentra en Latinoamérica y tiene el mayor número de turistas provenientes de todas partes del mundo? ¿Sabías que los nombres de muchos pueblos y ciudades de nuestro país tienen su origen en lenguas indígenas? ¿Sabías que muchos de los alimentos que consumimos diariamente tienen nombres que nuestros antepasados les dieron? La comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la ONU. ¿Sabías que costumbres y tradiciones admiradas y seguidas por nuestros padres, por nuestros abuelos, son una realidad hoy porque han llegado a nosotros por medio de la tradición oral y se remontan a los tiempos más antiguos y se han conservado porque nos las cuentan, nos las platican? Es decir, el papel del lenguaje es sumamente importante en la transmisión de la cultura y las costumbres. Vamos a finalizar nuestra clase de hoy. Vamos a conectar aprendizajes. Si bien durante todo este tiempo hemos hablado acerca de lenguas indígenas, de pueblos, de localizaciones geográficas, de orígenes, vamos a finalizar contestando y concretando nuestros aprendizajes en 3 respuestas. Estas son las preguntas que me van a permitir saber el grado de aprendizaje que tienes hasta hoy. Pregunta número 1. ¿Qué lugar del país tendrá mayor cantidad de costumbres y tradiciones producto de la conservación de la lengua? Pregunta número 2. ¿Por qué México recibe muchos turistas de otros países en lugares como, además de sus playas y paisajes, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tabasco? Y por último, ¿por qué los mexicanos se burlan del acento, de las palabras o el lenguaje que usan los indígenas y los tratan de forma diferente que a una persona con acento en otro idioma? Bueno, hemos llegado al final. Ahora sí, muchachos, los espero mañana a las 7:50. Sean puntuales. Por favor, Romina, Eury, contacten a Carol, por favor, para que se nos una
es el único que nos está faltando. Estoy recibiendo sus tareas, estoy checándolas, estoy organizando carpetas. Por favor, no dejen de trabajar. No olviden sus reportes de lectura y no olviden sus 5 palabras diarias. Nos vemos mañana.